El asesino de Cumbres. La historia de Diego Santoy, el sujeto que mató a los hermanos menores de su novia en Monterrey. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Investigador Nocturno. Hola, ¿qué tal amigos? Y muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más del Investigador Nocturno. El día de hoy les traigo un caso muy polémico porque hasta la fecha hay muchas dudas de ese caso, así que voy a tratar de apegarme lo más que pueda a los hechos ocurridos y a los datos oficiales. Se trata del caso del asesino de Cumbres, así que sin más preámbulo, vamos con los hechos. Diego Santoy Riverol, acusado del asesinato en 2006 de dos hermanos de 7 y 3 años de edad en Monterrey, Nuevo León, recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días en prisión. El jueves 2 de marzo del año 2006, en las noticias se difundía un terrible crimen que conmocionó no solo al estado de Nuevo León, sino a todo el país. Se trataba del asesinato de dos pequeños hermanos a manos de un joven universitario en el sector exclusivo de la zona Cumbres en Monterrey. Faltaban pocos días para el 14 de febrero en 2006, Día de los Enamorados. Planes, promesas de amor eterno, regalos, cientos de cosas ocurren para esa fecha, incluidos rompimientos, tal y como comprobó Diego Santoy Riverol. Justo ese día, su novia Erika Peñacos y León, de 18 años, decidió cortar con el joven de 21. ¿Por qué? Varias razones. Una vez le montó a Erika un escándalo porque lo vio con un amigo. En otra inventó que había tenido un accidente para que ella no fuera al cine y acudiera a verlo. Tras ser cortado, Diego no se quedó conforme y estuvo pidiéndole a su ex una oportunidad de hablar. Finalmente, ella aceptó e incluso él le mandó un mensaje agradeciéndole la oportunidad de verse el 2 de marzo del 2006. Un día antes de la fecha citada, Diego se quedó a dormir en la casa de Humberto Leal Molina. A las 4 horas del 2 de marzo, Diego despertó a su amigo y le pidió que lo llevara en su camioneta a la casa de Erika, ubicada en la colonia Cumbres, segundo sector, una zona de clase media en Monterrey. Si cuestionó algo o si estaba enterado de los planes de su amigo, Humberto tuvo que guardárselo. Solo declaró que vio a Diego con una mochila abultada, cuyo contenido dijo desconocer, y lo dejó en la puerta de la casa de Erika. En el domicilio solo estaba Erika, de 18 años, su hermana Azura, de 19, Eric Azur, de 7, y María Fernanda, de 3, así como la trabajadora doméstica Catalina Bautista Juárez. Tere Cos y León, conductora de la sección de horóscopos de un canal regiomontano y madre de los hermanos, se hallaba en el Estado de México. A las 6:30 horas, la empleada doméstica de 23 años despertó y entró a la recámara de su patrona. Fue sorprendida por un encapuchado, quien traía guantes y le puso una pistola en la cabeza. Pese al shock, se fijó que su atacante llevaba las suelas de su tenis Converse cubiertas con cinta gris. El encapuchado la llevó al baño, donde la amordazó y ató también con cinta gris, para luego golpearla y decirle que no intentara nada. A las 8:15 horas, Catalina escuchó pasos. 15 minutos después, Catalina oyó unos zapatos de tacón y presumió que se trataba de la secretaria de Tere Cos, Linda Morentes, quien se dirigía a la oficina ubicada al fondo de la casa. Alertado por la presencia de la secretaria, Diego Santoy se escondió en el baño con Catalina y duró ahí 1 hora. Alrededor de las 10 horas, escuchó a Erika en la recámara, al parecer tratando de huir. «Ya sé quién eres, ya te reconocí la voz, eres Diego», oyó la sirvienta a Erika increpando a su agresor, quien a su vez le reclamó la separación. Cerca de las 13 horas, Catalina escuchó a Santoy decir: «Ya me voy, mi amor». Agregó que ya sin capucha ni guantes, con las manos y rodillas manchadas de sangre y una navaja, el presunto asesino la sacó de la casa. Durante todo ese tiempo, Azura, hermana de las víctimas, estuvo dormida en su habitación. Poco tiempo después llegó la llamada al teléfono de emergencia, hecha por Marentes, la secretaria de la madre de familia. «¿Qué está pasando ahí?», cuestionó la operadora de emergencia. «Una chica que está golpeada», le respondió la secretaria. «¿Por qué la golpearon?». «No sé, no sabría decirle». «¿Quién la agredió?». «Creo que fue su exnovio». «¿Esposo o novio?». «Novio».
Cuando los policías y paramédicos llegaron a encontrar a María Fernanda estrangulada en un closet de la recámara de su mamá, mientras que Eric Azur, de 7 años, estaba en el área de la lavandería junto con Erika. Ambos presentaban heridas producidas por un cuchillo. A Erika, Diego la había dado por muerta, pero estaba viva, aunque muy grave, con lesiones en la tráquea y la vena yugular del lado derecho, así como en la arteria vertebral del mismo costado. Mientras, Diego huía a bordo de un neón color canela. Fue así como Diego Santoy Riverol, de 21 años, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, originario de Tijuana y vecino de la colonia Cumbres, se convirtió en el más buscado de México. Luego de salir de la casa de su novia Erika a bordo de un neón, en cuya cajuela llevaba la trabajadora doméstica, Diego pensó en ir al puente atirantado de Monterrey para suicidarse, pero una llamada de Azura, hermana de su ex, lo hizo desistir. Algo le pasó a Erika, está sangrando y Erika dice que tú estuviste ahí, le dijo la joven de 19 años a Santoy, quien tuvo miedo de que lo detuvieran antes de llegar al puente, por lo que cambió de ruta para luego soltar a la empleada doméstica. Incluso le pidió disculpas y le dio 20 pesos para el camión. Tras esto, le llamó a su mamá y tomó un taxi que lo llevó a Santa Catarina a la salida de Saltillo. En su mochila llevaba el cuchillo usado en los crímenes, un cordón, una libreta y la ropa manchada de sangre que se cambió por la que le facilitó su amigo Humberto Leal. Ya en Santa Catarina, le pidió raite a un trailero, con el que viajó hasta Saltillo. Antes de llegar a esta ciudad, tiró los Converse que traía puestos al momento de los asesinatos. Cerca de las 15:30 horas del 2 de marzo, bajó el tráiler en la entrada de Saltillo y en taxi se dirigió a la central de autobuses, pero se asustó y decidió quedarse en una plaza cercana. Al anochecer tomó otro taxi a Zacatecas y volvió a pedir un ride a otro trailero. Ya con su nuevo acompañante, Santoy aprovechó una parada en una gasolinera para tirar el martillo y el cordón usado para estrangular a la niña María Fernanda Peñacos, de 3 años. El 3 de marzo por la mañana llegó a Zacatecas y en el baño de un mini super tiró la ropa ensangrentada. Su siguiente parada fue Guadalajara, a donde llegó por la tarde vía autobús. En una plaza, la cual nunca especificó, estuvo sentado y durmió. Para la madrugada del 4 de marzo, decidió enfilar a Tecomán, Colima, a donde llegó ya por la tarde. En el trayecto envió un mensaje a su mamá diciéndole que estaba bien. A las 22:30 horas tomó un autobús a Maruata, Michoacán, donde rentó una hamaca. Ahí se quedó hasta el día siguiente, cuando viajó hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde por la tarde le llamó a su hermano Mauricio, con quien quedó de verse en Acapulco. Cuando ambos estuvieron juntos, se fueron en camión a Oaxaca. La idea era llegar a Tapachula, Chiapas, y de ahí cruzar a Guatemala, en donde tenían un familiar que ocultaría a Diego. El 6 de marzo, una vendedora de boletos de la terminal de autobuses de Puerto Escondido, Oaxaca, reconoció a Santoy, pese a que este se cubría la cara con vendajes como si estuviera herido, cuando él y su hermano compraban los boletos con rumbo a Puerto de Salina Cruz. Cuando llegaron a la terminal de esta ciudad, ya los esperaban 5 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva. A Mauricio lo capturaron haciendo fila para comprar los boletos y a Diego en el baño. Ni tardo ni perezoso, el gobierno de Nuevo León envió un avión a Oaxaca para llevarlo a Monterrey, ya que era un hervidero de indignación por lo que hizo el asesino de Cumbres. El 7 de marzo, Diego y su hermano llegaron a Monterrey, en donde los ciudadanos los recibieron con repudio, pues incluso salieron a las calles para insultarlos durante el trayecto a la policía ministerial. Por 4 horas, Diego Santoy Riverol rindió declaración. Sus dichos no coincidían con los narrados por la trabajadora doméstica. Sobre los asesinatos, dijo que Eric, de 7 años, amenazó con contarle a su madre que los encontró a él y a Erika dentro de la casa y soltó su primera bomba. Consumado el asesinato de Eric y de María Fernanda, él y Erika se suicidarían, aseguró. Diego no fue consignado de inmediato, quedó sometido a un arraigo. Apenas un día después del asesinato, el 3 de marzo del 2006, Gonzalo Peña Tamés, padre de las víctimas, redactó una carta en inglés que compartió con un grupo de sus amigos astrólogos en un foro de internet. En el texto, Gonzalo contó que Diego Santoy Riverol fue el primer novio de su hija Erika, pero luego de 3 años de esa relación se volvió demasiado posesivo y acosaba las amistades de la chica, impidiéndole tener una vida social. Llegó a ser tan autoritario que ella decidió romper con él.
y Erika me dijo que le había dicho que ya no quería ser su novia. Le dije inmediatamente, frente a su hermana Sura, que Diego iba a matarla. Me preocupé mucho y llamé a mi exesposa Tere Cos y le dije que nuestra hija iba a ser asesinada por su loco novio, que deberíamos enviarla lejos de Monterrey para que pasara un año en Guadalajara. Cos se rehusó por temor a que pudiera pasarle algo lejos de la familia, aunque el 2 de marzo sobrevivió a la tragedia del 2006. Mientras el asesino de Cumbres seguía en arraigo, a Erika le retiraron el respirador artificial y todo el mundo esperaba que terminara su recuperación para que de viva voz contara su versión de lo sucedido. Pero su versión no surgió de su boca, sino de una carta cuya autoría se le atribuyó. En la misma desmintió a Santoy acerca del pacto suicida que supuestamente tenían. Detalló que en la mañana del jueves 2 de marzo, Erika se levantó y fue al cuarto de su mamá. Apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente. Agregó que al pasar el tiempo, sin que nada sucediera, Diego le dio una navaja a la joven para que lo matara. Le dije que mi mamá se iba a poner muy triste. Él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar y que luego me alcanzaba, que se iba a tirar del puente tirantado. Se lee en la carta. Pero al rechazarlo de nuevo, Diego le encajó la navaja 3 veces en el cuello. Si no eres mía, no vas a ser de nadie más, le habría dicho su exnovio. Como si las cosas no estuvieran bastante turbias, Linda Victoria Marientes Méndez, secretaria de la mamá de las víctimas y quien llamó para reportar el crimen, aseguró que antes de encontrar los cuerpos, primero habló con Erika a través de una ventana en eso de las 12 horas, y más tarde la joven se le acercó sangrando para implorar auxilio. Según Santoy, acordó el pacto suicida con Erika a las 11 horas, luego de matar a Erika Sur, de 7 años, y a María Fernanda, de 3, hermanos de Erika. Nunca se explicó por qué Erika nunca gritó al recibir los golpes en la cabeza con el martillo. Fue hasta las 13 horas cuando la secretaria llamó para pedir auxilio. Cuando Erika fue dada de alta, Tere Cos aseguró que veía a Diego un prospecto de marido para su hija de 18 años. El 30 de marzo fue consignada la averiguación previa contra Santoy y posteriormente él fue enviado ante un juez. Para el 2 de abril rindió su declaración preparatoria y soltó una de las bombas que todavía se guardaba. Diego acusó a su exnovia de ser la verdadera autora del crimen de los hermanos María Fernanda y Eric Azur. Me puso el cuchillo en la mano, se volteó con Eric y le dio un golpe en la cara con el puño cerrado. Volteó a verme y me dijo: mátalo por mí si me quieres, contó el joven. Ella lo apuñaló varias veces en el cuello y la espalda y me dijo: ven, vamos a taparlo. A la niña, Erika le puso la correa en el cuello y empezó a estirarla con fuerza. Se sentó encima de la niña y le siguió estirando mucho tiempo. Pese a sus señalamientos, terminó siendo sometido al proceso penal. Revelar el supuesto pacto suicida que tenía él y su novia Erika Peñacos no salvó a Diego Santoy Riverol de ser sometido al proceso penal. Aún así, continuó haciendo revelaciones telúricas a tal grado que en entrevistas televisivas y ante el juez que le dictó el auto de formal prisión, aseguró que era amante de la presentadora Tere Cos, madre de las víctimas. Según él, fueron 2 los encuentros sexuales, los cuales ocurrieron en diciembre de 2005 y enero de 2006. Una fue cuando visitaron una isla de Texas, en donde se quedó en un cuarto con Erika y su mamá. El acercamiento se dio mientras la joven estaba dormida. Me dijo que cómo estaba, le dije que bien. Me empezó a hacer piojito en la cabeza, yo andaba en short porque nos habíamos metido al jacuzzi del hotel. Me empezó a sobar el pecho y luego ya tuvimos relaciones. Me decía que no me preocupara por Erika, que no se iba a despertar. También refirió que cuando visitaba a su novia, su mamá se paseaba de manera muy sugerente. Cuando los niños Eric Azur, de 7 años, y María Fernanda Peñacos, de 3, estaban por cumplir 4 meses de haber sido asesinados, su padre, el astrólogo Gonzalo Peña Tamés, se encargó de aportarle una nueva dosis de surrealismo al asegurar que ambos ya habían reencarnado. Ambos han nacido ya, pero no están nada contentos de no estar con nosotros, quienes los amamos tanto. Peña Tamés también aseguraba que Eric cumplió un mes en su nuevo cuerpo y que nació en Monterrey con personas que el astrólogo conocía bien. Las cosas parecían normalizarse hasta que el 23 de enero del 2007, Diego Santoy y Erika estuvieron frente a frente en un careo en el que se acusaron a gritos de mentirosos
y de ser los autores del doble crimen. Meses después se supo que dentro del penal del Topo Chico, donde estaba preso Riverol, se orquestó un complot para asesinarlo. En la declaración inicial que se le tomaron en el reclusorio al preso que delató la conspiración, asentó que el plan homicida fue encargo de Trecos, aseguró Raquel Villanueva, abogada de Santoy. ¿Se aclaró el complot? Para nada, todo quedó en habladurías. Quien hizo que todos pusieran el grito en el cielo nuevamente fue Santoy Riverol, cuando el 3 de abril del 2008 se reveló que se casó con su novia dentro del Cerezo de Cadereyta. Según una fuente, su esposa había sido su novia de toda la vida. Tuvieron que pasar 3 años para que el caso volviera a sonar, y eso se debió a la condena del homicida. Santoy Riverol recibió 138 años de cárcel, aunque solamente tendría que pasar 40 en prisión por ley. Es decir, saldrá libre cuando tenga 61 años. El 2 de abril del 2014, Erika se casó en San Miguel de Allende, Guanajuato. De acuerdo al fiscal encargado del caso, Santoy, de 21 años, entró al domicilio de la familia Peñacos entre las 4:15 y 4:30 horas. Después, simulando que se trataba de un robo, Santoy dobló las varillas de la reja de la puerta, usando tenis y cinta adhesiva en las manos, así como un pasamontañas. Entre las 4:50 y 5 horas, el homicida bajó de la cochera por la escalera y entró por la puerta principal, ya que poseía la clave de ingreso, y luego cortó los cables del teléfono según la acusación oficial. Como a las 5:40 horas, Santoy se dirigió a la sala para cortar los cordones de las persianas. Entonces Eric, de 7 años, se despertó y fue golpeado y quedó inconsciente. Santoy cargó al menor y lo llevó hasta el cuarto de servicios, donde lo apuñaló con un cuchillo. A las 6:30 horas se despertó la trabajadora doméstica, identificada como Catalina. Santoy la sorprende en su habitación y le tapa la boca con cinta adhesiva y con una cuerda la amarra y la lleva al baño. Entre las 7:45 y 8 horas, la niña María Fernanda, de 3 años, salió del cuarto en busca de sus hermanas. Erika no usaba reloj despertador y se volvió a dormir, por lo que la menor regresó a la recámara de su mamá, quien se encontraba fuera de la ciudad. Es entonces que Diego sorprendió a la menor en la recámara y la estranguló con un cordón de las persianas que momentos antes había cortado. Luego la metió en un closet. Entre las 8:30 y 8:40 horas llegó a la residencia Linda Marentes, secretaria de la madre de las víctimas, y vio que la puerta a la vivienda estaba cerrada, por lo que se dirige a su oficina ubicada al fondo de la casa. Alrededor de las 10 horas, la secretaria llamó a Erika por el teléfono, pero no contestaba, y unos 20 minutos después se asoma a la ventana que da a la oficina y dialoga con la secretaria. Instantes después, Erika baja de su recámara, pero fue sorprendida por su exnovio Santoy, quien la empieza a golpear y le provoca heridas en la cabeza. También la agredió con un cuchillo y la arrastró hasta un cuarto. Finalmente Erika se levantó y caminó hacia la oficina de la secretaria de su madre para pedirle ayuda. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del caso. Recuerden que pueden dejarme qué piensan abajo en los comentarios. Como les dije al inicio, este caso es muy polémico y hay muchas opiniones encontradas, por lo cual yo me estoy apegando a lo que dictan tanto la fiscalía como los medios de comunicación y lo que se encuentra en internet. Así que cada quien tiene su propio juicio y puede dejar su comentario de lo que piensa al respecto, ya sea que crean en la versión oficial de la fiscalía, en la versión de Diego, en la versión de Erika. Entonces cada quien se puede hacer su propio criterio. Y pues estaremos viéndonos en el próximo video. Recuerden dejar su like y compartir con todos. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte picando al botón que está aquí abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy el investigador nocturno y nos estaremos viendo en un próximo video.